Está bien, no soy Eddie Clark. Ese no es mi verdadero nombre. Verás, desenterrar la suciedad de las personas no te hace precisamente popular en las fiestas, ni te hace estar seguro en las calles. Así que Eddie Clark es mi nombre. Solía trabajar para una red bastante grande. Tenía el título, el escritorio, todo el paquete. Pero el problema con las grandes redes es que tienen patrocinadores, inversores, y a veces esos inversores tienen esqueletos en sus armarios. Toma como ejemplo a un concejal local. Recibí un dato sobre él, donde se decía que aceptaba sobornos para contratos de la ciudad, que hacía tratos inmobiliarios por el lado, lo que se te ocurra. Pasé semanas recopilando recibos, correos electrónicos, todo el paquete. Incluso tenía un video de él aceptando una maleta que estoy seguro que no estaba llena de tarjetas de cumpleaños. Estábamos listos para exponerlo. Teníamos el segmento filmado y todo. Luego, ¡puf! La historia fue eliminada en el último minuto. Preocupaciones legales, me dijeron. Tonterías. Y no me hagas empezar con la empresa de tecnología. Era un nombre importante. El tipo de empresa que incluso tu abuela conoce. Descubrí que habían tenido una brecha tan grande que hacía que el Gran Cañón pareciera una grieta en la acera. Datos de usuarios, información de tarjetas de crédito, todo estaba a la venta en la dark web. Esta era el tipo de historia que realmente podría sacudir las cosas. Ya sabes, realmente hacer que la gente piense 2 veces antes de escribir sus secretos. Tenía correos electrónicos, documentos, suficiente evidencia para un caso a prueba de balas. Pero tan pronto como estuvo listo para salir al aire, la historia desapareció de la programación. Demasiado controvertida, dijeron los ejecutivos del estudio. Y luego hubo una vez que recibí un dato sólido, ¿verdad? Un trabajador de la planta de manufactura local se acercó. Dijo que habían estado vertiendo todo tipo de cosas desagradables en el río. Químicos que no querrías cerca de tu agua potable. Estaba dispuesto a contarme todo. Incluso quería mostrarme dónde lo hacían. Tenía una entrevista en vivo planeada para las noticias de la noche. Pero lo siguiente que supe, mi jefe me dijo que íbamos a hacer un segmento sobre el refugio local en su lugar. ¿Y mi informante anónimo? De repente me dijo que no haría la entrevista. Dijo que nunca me había contado nada. Así que, así de fácil, la historia murió. Y ahí fue cuando supe que tenía que trabajar como freelance. Mi interés siempre ha sido en el cibercrimen. Eso fue lo que me llevó a la dark web. No es realmente tan sombría como la gente piensa, pero tampoco es un lugar para aficionados. Estaba revisando los sitios usuales que uso para buscar pistas. Ya sabes el tipo. Foros donde la gente intercambia información clasificada. Mercados que venden de todo, desde identificaciones falsas hasta arte robado. Estos son el tipo de lugares donde la gente puede mostrar quiénes son realmente. Fue en uno de esos foros donde encontré un enlace a un sitio llamado hauntedamazon.com. Prometía darte exactamente lo que necesitabas a un precio que podías pagar. Pensé en echarle un vistazo. Ver si podía encontrar algo que pudiera usar. El sitio web parecía salido directamente de los años 90. Parecía como se veía Amazon cuando recién comenzó. Era un código HTML simple. Sin gráficos sofisticados ni menús interactivos, solo imágenes con enlaces de texto en un fondo blanco. Pero las listas no eran como nada que haya visto en Amazon. Cada una era más extraña que la anterior. La primera captó mi atención de inmediato. Era una foto de un sillón, pero llamarlo solo un sillón se siente mal. Esta cosa era enorme, como si estuviera hecha para algo mucho más grande que un humano, y había visto mejores días. La parte del asiento estaba quemada, como si un fuego la hubiera alcanzado pero no hubiera terminado el trabajo. Una cadena oxidada estaba enrollada alrededor de sus patas. Podía ver desgarros en los reposabrazos. Eran tan grandes que podía ver el relleno asomándose. Y también había plumas esparcidas por todo el sillón. Eran grandes como si vinieran de algo mucho más grande que cualquier pájaro que conozco. Mientras revisaba las fotos, me di cuenta de que el sillón no estaba en la sala de estar de alguien. Estaba afuera. Parecía estar en medio del bosque. Una de las fotos mostraba una toma distante del sillón, y pude ver que los árboles alrededor estaban quemados. Sus troncos eran negros y retorcidos, como si acabara de pasar un incendio forestal. La descripción bajo la foto solo decía: pertenecía a un ángel, ya no está. Eso es todo. No hay otra explicación. Deslicé hacia abajo para ver la siguiente lista, curioso por saber qué más había en este sitio.
La siguiente solo tenía fotos de frascos. Un montón de ellos también. Algunos eran viejos frascos de mayonesa con las etiquetas aún pegadas. Otros parecían más elegantes, con grabados en los lados. Creo que incluso vi un frasco de galletas en una de las fotos. Pero cada uno de ellos tenía una fina capa de líquido negro dentro. Era espeso y brillante, casi como alquitrán. La descripción bajo los frascos decía: almas de caníbales, solo para uso personal. No tengo idea de lo que eso significaba, pero sabía que había algunos verdaderos raros escondidos en la dark web. Deslicé hacia abajo un poco más. El siguiente parecía un vestido de novia en venta. Solo un vestido de novia perfectamente promedio con grandes mangas abultadas. Estaba en un maniquí sosteniendo algunas flores. Sus ojos negros y brillantes relucían en la foto. La primera foto lo mostraba expuesto en la ventana de una tienda, justo donde debería estar. Pero la siguiente foto mostraba al maniquí de pie en medio de un gimnasio escolar. No había ningún evento en marcha, sin decoraciones. Solo este maniquí con un vestido de novia parado allí completamente solo. La siguiente lo mostraba de pie junto a un lago, pero no como si fuera para una sesión de fotos romántica. Solo estaba fuera del camino, de pie en el barro. El agua detrás de él era oscura y casi tocaba el dobladillo del vestido. Se pone más espeluznante. Otra foto lo muestra de pie, justo detrás de un ataúd cerrado en lo que parece ser un funeral. Nuevamente no hay nadie alrededor. Y esta vez alguien dibujó lágrimas corriendo por sus ojos con un marcador azul. La última foto realmente me impactó. Está en una cocina normal, de todos los días. Pero hay un hombre dormido en la mesa, con la cabeza apoyada en sus brazos. Y el maniquí, aún con el vestido de novia, está de pie justo detrás de él. Debajo de todo esto, la descripción solo decía: campanas, campanas, campanas. Eso realmente me asustó un poco. Realmente no sé qué pensar de este sitio, pero es como si no pudiera dejar de deslizarme hacia abajo. Supongo que aún estaba esperando alguna explicación. Tal vez, si sigo bajando lo suficiente, descubriría que todo esto es solo una broma. El siguiente decía: espejos normales para todos. En la descripción. El nombre por sí solo fue suficiente para hacerme detener. Nada en este sitio ha sido normal hasta ahora. Y por supuesto, las fotos me demostraron que tenía razón. El primer espejo parecía ordinario, pero el reflejo definitivamente no lo era. Hay un niño pequeño. No podría tener más de 6 años. Está jugando con un camión de juguete en el suelo. Pero detrás de él, había una figura enorme con una máscara de cerdo. Solo está de pie allí observándolo jugar. El niño no parece saber que estaba allí, pero los ojos de la máscara estaban fijos en el niño. La siguiente foto es aún más extraña. Es otro espejo. Este tenía un marco dorado elegante. El reflejo muestra a una mujer. Está arrodillada dejando que un perro grande le lama la cara, lo cual no sería extraño en absoluto, excepto que su cara está cubierta de sangre. No sé si es suya o no. Está sonriendo como si esto fuera lo más normal del mundo. Luego hay un espejo que me hizo preguntarme quién estaba tomando estas fotos. Muestra a un hombre atrapado bajo un refrigerador caído. Su brazo está extendido como si estuviera alcanzando a alguien justo fuera del marco. La última foto muestra un espejo de cuerpo entero, como uno que encontrarías colgado en un armario. 2 niñas pequeñas, tal vez gemelas, están paradas frente a él. Su cabello es anormalmente largo, lo suficientemente largo como para extenderse profundamente en el pasillo detrás de ellas. Y ambas están usando máscaras de cerdo, similares a la figura en la primera foto. El listado debajo de eso era para un alquiler en un lugar llamado Consumption, South Carolina. Nunca había oído hablar de él, pero lo que me llamó la atención fueron las fotos de la casa. Todas estaban mal de alguna manera. Las ventanas parecían estar derritiéndose. La puerta principal estaba al revés. De hecho, parecía estar unida al techo en lugar del suelo. Las paredes también eran un desastre. Algunas eran de ladrillo, otras parecían de madera. Y ninguna era del mismo color. Y los pasillos eran la parte más loca. Una foto los hace parecer que se extienden para siempre, como algún tipo de túnel hacia quién sabe dónde. Pero luego otra foto del mismo pasillo lo hace parecer corto, como si pudieras llegar al final en un par de pasos. En el medio de este había una silla volcada de lado. Mi cerebro no podía hacer sentido de ello. Pero aquí está lo más impactante. En el momento en que apartaba la vista de la pantalla,
No podía recordar ningún detalle específico sobre la casa. Es como tratar de recordar un sueño justo después de despertarte. Apartaba la vista, preguntándome por qué me sentía mal, y luego miraba de nuevo para ver lo extraña que era la casa. La única cosa en la descripción del listado: McDonald's cerca, eso es todo. No hay mención de la casa o nada sobre el pueblo, solo McDonald's. Como si eso compensara vivir en un lugar que parece salido directamente de una pesadilla. Comencé a sentirme realmente incómodo. No sé si todo esto es solo un engaño elaborado. El trabajo de un adolescente aburrido, no lo sé. Pero lo que sea que fuera ya había tenido suficiente. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando vi el listado para la cámara de Eddie. Eso realmente me hizo parpadear. Nunca esperé que mi nombre apareciera en un sitio como este. El listado era simple. Era mucho más normal que cualquier otra cosa que había visto hasta ahora. Era solo una imagen granulada de una vieja cámara Polaroid. Lo único que decía la descripción era que podía revelar cosas dejadas para pudrirse. No sabía qué demonios significaba eso, pero siempre he sido un tipo curioso. Principalmente, quería saber por qué tenía mi nombre en ella. Así que hice clic en el enlace, esperando una página de pago estándar. Pero en su lugar obtuve una pantalla negra con un solo cuadro de texto parpadeando en el medio. Dime un secreto que nunca hayas compartido con nadie, decía. No pidió PayPal, ni una tarjeta de crédito. Solo un secreto, y eso me hizo pensar. Verás, había una cosa, algo que había enterrado profundamente. El pueblo donde crecí era el tipo de lugar donde a la gente le gustaba que las cosas se mantuvieran en silencio. Nadie quería hacer un escándalo. Si tenías un problema con alguien, solo tenías que perdonar y olvidar. Y fue por eso que cuando los niños mayores comenzaron a acosarme, nadie quería escucharlo. Los maestros lo pasaron por alto, los otros niños miraban hacia otro lado, y mi papá solo me dijo que me endureciera. Por eso, en el primer día real de primavera del año, decidí faltar a clases. Era un día demasiado bueno para estar miserable en la escuela. Quería solo un día, ¿sabes? Un día de paz. El cielo era de un azul claro, el sol era cálido pero no caliente. La brisa olía a flores y helado. Decidí pasar el día escondido detrás de unos arbustos en el parque. Tenía un sándwich para mi almuerzo y algunos cómics nuevos para leer. Era un lugar agradable y sombreado que me daba una vista de la carretera. Y ahí fue donde lo vi suceder. Un coche pasó a toda velocidad como si el diablo lo estuviera persiguiendo. Debía ser de fuera del pueblo, pero ni siquiera se detuvo cuando golpeó al señor Jenkins. Un momento estaba cruzando la calle. Al siguiente volaba por el aire como un muñeco de trapo. Solo duró un segundo. Pero recuerdo todo con un detalle exasperante. El crujido del metal, la forma en que las compras se derramaron en la calle, el sonido que hizo el señor Jenkins cuando fue golpeado, y luego pude ver al señor Jenkins en el suelo. Incluso desde mi escondite podía decir que estaba respirando. Respiraciones superficiales que parecían requerir toda su fuerza para hacer. Mi mente me gritaba que hiciera algo, que corriera hacia allí, gritara por ayuda, o al menos le tomara la mano. Pero mis pies no se movieron. Así que aquí está mi secreto. No pude moverme porque tenía miedo. Estaba más aterrorizado de que me atraparan haciendo novillos que de ayudar al señor Jenkins. Así que esperé. Me quedé escondido hasta que escuché que alguien más encontraba al señor Jenkins. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Ese día me cambió. La culpa de saber que pude haber hecho algo me perseguía. Supongo que por eso decidí convertirme en reportero. No podía ser el tipo de persona que se escondía de la verdad nunca más. Escribirlo se sintió como arrancar una tirita de un tirón. Esperaba sentir arrepentimiento, pero en su lugar sentí como si me quitaran un peso de encima. Pero en el momento en que escribí la última palabra, la pantalla de mi computadora parpadeó y se apagó. Ni siquiera pude hacer clic en el botón enviar. Muerta. Así de simple. Intenté reiniciarla. Presioné el botón de encendido más veces de las que podía contar. Pero estaba muerta como un ladrillo. Genial, murmuré. Llevé la computadora a la tienda de reparación local al día siguiente. El técnico me miró raro cuando fui a recogerla unos días después. Dijo que tuvo que reemplazar casi todo. Era como si algo quisiera freír mi sistema. Luego, durante algunas semanas, la vida continuó como de costumbre. Todo el incidente se desvaneció, hasta que un día llegó un paquete.
Sin dirección de remitente, solo mi nombre garabateado en el frente. Dentro estaba la cámara. La cámara de Eddie. La había llamado el listado. La cosa se veía más vieja de lo que imaginé. Estaba cubierta de arañazos y abolladuras. La lente tenía una grieta que corría por un lado. Los botones en la parte trasera estaban desgastados. Los símbolos en ellos estaban casi completamente desvanecidos. La cargué con la película que venía en el paquete. Tenía curiosidad y un poco de escepticismo. La apunté hacia el edificio frente a mi apartamento. La cámara hizo un sonido de clic satisfactorio cuando presioné el botón. Segundos después salió una foto. Vi cómo la imagen se desarrollaba. Colores y formas se formaron a partir de la superficie blanca. Los detalles eran nítidos y vívidos de una manera que no creí posible. Era como mirar a través de una ventana, no a una fotografía. Luego mis ojos captaron algo inesperado en la foto. Un hombre y una mujer abrazados junto a la puerta principal del edificio. Parpadeé, sorprendido. Estaba seguro de que la única persona frente a ese edificio era el hombre. Pero ahí está ahora, abrazando a una mujer que no era su esposa. Así que los rumores eran ciertos. Estaban teniendo una aventura. Detrás de la pareja había una sombra borrosa. No pude distinguirla realmente, excepto que parecía algo humano. Decidí probarla un poco más. Caminé por el vecindario tomando fotos al azar de la gente. Primero fue la casa de la SRA. Green. La curiosidad me ganó, y tomé una foto. En la imagen, su sala de estar estaba llena de objetos robados de todo el vecindario. Desde enanos de jardín hasta bicicletas. Los había acaparado todos. La SRA. Green, la ladrona del vecindario, ¿quién lo hubiera adivinado? Sintiendo un poco de desilusión, apunté la cámara hacia el restaurante local. La foto que obtuve mostraba a Joe, el dueño, mezclando comida caducada en el especial de pastel de carne del día, arriesgando la salud de las personas, todo para ahorrar unos cuantos dólares. Y en cada foto había algo más. Versiones distorsionadas de las personas en las fotos acechaban en el fondo. Detrás de la SRA. Green estaba una versión de ella con dedos largos y extendidos. Detrás de Joe, había una figura con la boca abierta de par en par, llena de dientes podridos. Pronto estaba de vuelta en la dark web. La cámara estaba al lado de mi teclado como alguna reliquia antigua. Intenté buscar hauntedamazon.com de nuevo, pero no pude encontrarlo. Así que busqué en foros. Comencé a escarbar en publicaciones sobre gadgets espías y tecnología militar, pero nada se acercaba a lo que hacía esta cámara. No solo capturaba imágenes, estaba despojando capas de la realidad, mostrando cosas que nadie estaba destinado a ver. Luego pensé, ¿y si es una inteligencia artificial? ¿Podrían haber diseñado algo como esto? Pero cada búsqueda terminó en frustración. Incluso pensé si Amazon podría estar detrás de esto. Pero no, la pista se enfrió. Ni un rastro de un proyecto secreto o un sitio experimental por encontrar. Y con cada callejón sin salida, me convencí más. Que tal vez esta cámara estaba destinada solo para mí. Tal vez el destino me eligió para esto. Se me dio un trabajo para descubrir las cosas que la gente ocultaba. Me eligió a mí. Sabía lo que tenía que hacer. Esto estaba destinado a algo más grande que los chismes del vecindario. Así que allí estaba, recorriendo la ciudad con esta extraña cámara. La ciudad es una bestia completamente diferente por la noche, déjame decirte. Las calles que eran solo sucias durante el día se vuelven absolutamente aterradoras después del anochecer. Las duras luces de neón hacían que todo se viera siniestro. Así que decidí tomar una foto de este empresario de alto nivel. Ya sabes, el tipo que tiene su nombre en restaurantes y bancos por toda la ciudad. Y cuando la foto salió fue como nada que había visto antes. El tipo estaba allí, seguro, pero a su alrededor había cuerpos, esparcidos por todos lados. Estaban retorcidos de maneras que me revolvieron el estómago. Pero eso no fue lo peor. Detrás del empresario había esta cosa. Era oscura, pero su cara era de un rojo enfermizo, brillante. Brillaba como brasas calientes en una habitación oscura, y tenía garras que parecían lo suficientemente afiladas como para cortar cualquier cosa. Estaba de pie justo detrás de él, casi como si le estuviera susurrando al oído. Al ver eso, todo hizo clic para mí. Este tipo estaba metido en cosas realmente malas. Estaba asustado, sí, porque ¿quién no lo estaría? Pero también había una especie de emoción. Emoción. Esta foto era una prueba real,
de en qué estaba metido este tipo. Tenía que compartirla, tenía que hacer que la gente lo supiera. Esto era grande, más grande que cualquier cosa que había encontrado antes. Era peligroso, pero sentía que esto era lo que estaba destinado a hacer. Seguí adelante, descubriendo más suciedad sobre los ricos y famosos, tratos en callejones, sobornos, aventuras, todo lo que sabes que está sucediendo pero no puedes realmente probar. Excepto que todas las fotos salían con esos monstruos distorsionados en el fondo. Monstruos horribles que mostraban cómo eran realmente esas personas. Ahí fue cuando me di cuenta. Estas fotos son inútiles como prueba. Muestran que algo está mal, pero no de una manera en que alguien lo creería. Necesito pruebas sólidas, fotos reales, claras de lo que está sucediendo. Pero deshacerme de la cámara no va a suceder. Me está mostrando demasiado incluso si todo está distorsionado. Tengo que encontrar una manera de usar lo que estoy viendo, convertirlo en algo que realmente pueda usar como evidencia contundente. Está bien, entonces esto es lo que comencé a hacer. Cada noche, tomaba mi cámara y salía a las calles. Era como si estuviera en piloto automático, ¿sabes? Conducía por ahí, encontraba a algún político o celebridad y les tomaba una foto. Luego regresaba a casa y veía lo que estaban ocultando. Cada noche es como una misión para mí ahora. Una vez, atrapé a un doctor local, el jefe del hospital más grande de la ciudad. Lo atrapé afuera en el estacionamiento fumando. El tipo estaba de pie allí, todo respetable con su bata blanca. Pero su foto cuenta una historia diferente. Estaba rodeado por montañas de pastillas mientras contaba dinero. Alrededor de él había un montón de personas. Todos parecían desesperados. Estaban extendiendo las manos pidiendo más. Pero lo que estaba detrás de él realmente te impacta. Era una criatura, con ojos tan inyectados en sangre que casi eran completamente rojos. Espuma espesa goteaba de su boca. Ahí fue cuando me di cuenta. Así que este era el médico que había estado desviando drogas del hospital. Había estado haciendo buen dinero vendiéndolas en las calles. Luego estaba esta chica socialité, una chica que todos conocen por el gran trabajo de su padre en el ayuntamiento. Le tomé una foto en su coche elegante, pero lo que muestra la foto es el rastro de destrucción que ha dejado atrás. Coches destrozados, ventanas rotas, botellas rotas. Y hay esta figura en la foto en el asiento trasero. Era una mujer de aspecto demoníaco. Cabello salvaje con lágrimas negras corriendo por su rostro. Me pregunté cuánto tuvo que pagar su padre para hacer desaparecer sus cargos por conducir ebria. Y luego estaba el gran jefe de una empresa de construcción. En la foto, literalmente está sentado en un trono de dinero. Pero el fondo, hombre, es un desastre. Todo alrededor de él son edificios derrumbándose. Casas con los techos caídos. Calles llenas de baches. Así que por eso se derrumbó ese edificio de apartamentos en el centro. Este tipo había estado usando los materiales baratos para poder obtener mayores ganancias. Con cada foto, veía cuán podrida estaba esta ciudad. Todos en la cima de la cadena alimenticia tenían algo que ocultar. Y yo era el que los expondría. Decidí que la Dark Web sería el mejor lugar para publicar estas fotos por ahora. Por un lado se sentía más seguro, menos probabilidades de que alguien lo rastreara hasta mí. Subía las fotos con un poco de adelanto, algo como Ayuntamiento expuesto o lo que no quieren que veas. Luego publicaba sus nombres y pedía pistas. Esto se convirtió en mi ritual nocturno. Era un poco emocionante en cierto modo, ir a escondidas, capturar estos momentos, traer justicia de la única manera que sé. Pronto mis publicaciones comenzaron a llamar la atención. La gente en los foros se volvía loca tratando de adivinar lo que significaban las fotos. Algunos intentaban desacreditarlas como falsas, mientras que otros inventaban teorías salvajes sobre experimentos secretos del gobierno o tecnología alienígena. Pero aquí está la cosa. No lo estaba haciendo solo por la emoción o la fama en línea. Cada vez que publicaba una foto, esperaba que alguien se presentara con información. Algo concreto que pudiera usar. Para realmente derribar a esos tiburones, necesitaba pruebas sólidas. Pedía en internet por pistas, por personas con las que pudiera hablar, por cualquier registro relacionado con los crímenes que estaba exponiendo. Así que noche tras noche salía. Era agotador, seguro, pero sentía que finalmente estaba haciendo algo significativo. Pero cuanto más publicaba, más advertencias recibía. Mensajes anónimos, ¿sabes? De vez en cuando alguien respondía a una foto con una advertencia.
Cosas como, estás jugando con fuego, o deja esto antes de que sea demasiado tarde. Intenté ignorarlo. Me aseguré absolutamente de que nadie pudiera rastrear esas fotos hasta mí. Luego, una noche, las cosas se pusieron realmente serias. Estaba afuera, haciendo mis rondas habituales cuando vi a este tipo. Nada en él gritaba peligro a primera vista. Solo tu tipo promedio. Pero algo en él me hizo levantar mi cámara y tomar una foto. Al ver esa foto me congelé. El tipo en ella no era solo una persona al azar. Estaba apuntando con una pistola hacia mí como si realmente pudiera verme. Parecía tranquilo y profesional al respecto. Detrás de él, era como una escena sacada de una pesadilla. Cuerpos estaban esparcidos a su alrededor. Algunos estaban apoyados contra las paredes. Otros yacían en el suelo. Las expresiones en sus rostros eran de puro terror. Este tipo no solo estaba metido en cosas malas. Era las cosas malas. Era un asesino a sueldo. Y estaba tras de mí. Me di cuenta en ese momento. Esto no era un juego. Ya no se trataba de ser un héroe o conseguir una historia. Alguien había enviado a este tipo tras de mí. Y sabían dónde vivía. Esa noche, encontré una nota pegada en mi puerta. Lo único escrito en ella era mi nombre de usuario. El mismo que uso para publicar esas fotos en línea. En ese punto supe que tenía que ponerme serio sobre protegerme. Si iba a seguir exponiendo estos crímenes, tenía que ser mucho más inteligente al respecto. Desaparecer del radar no fue fácil. No es como en las películas. Lo primero que hice fue tirar mi teléfono a un río. Comencé a mantener un perfil bajo en lugares donde nadie pensaría en buscarme. Me quedaba en moteles destartalados donde nadie te pide tu nombre. Pasé noches en lavanderías 24 horas fingiendo lavar el mismo juego de ropa una y otra vez. A veces solo tomaba el metro de un extremo a otro, siempre mezclándome con la multitud. Y cada pocos minutos tomaba una foto de la multitud, siempre revisando para ver si alguien me estaba siguiendo. Se trataba de mantenerme un paso adelante y mantener la cabeza baja. Y luego, una vez que las cosas se calmen, comenzaré de nuevo en una nueva ciudad. Tomaré mis fotos y mostraré a todos lo que los peces gordos están ocultando. No es la forma más segura de vivir, pero no puedo echarme atrás ahora. Esta cámara me eligió a mí. Pero antes de desaparecer te dejaré con un último mensaje. Si te encuentras con un sitio web llamado hauntedamazon.com, ten mucho cuidado con lo que compras. Recientemente recibí una solicitud de amistad que me recordó a esta historia, así que voy a compartirla aquí. Esto ocurrió después de que fui a la universidad, así que tenía 18 años. Hice un esfuerzo por hacer amigos después de mudarme al campus, y terminé con algunos grupos con los que pasar el rato, incluyendo una nueva novia y bastante gente de mis clases que me caía bien. Hubo una clase antes del almuerzo donde era tradicional que la gente fuera a la cafetería, después para comer en pares o tríos. No era muy exigente con quien almorzaba, porque me llevaba bien con la mayoría de las personas de la clase, y todos estábamos intentando hacer un esfuerzo por ser sociales. Así que cuando una chica llamada Marina me preguntó si quería almorzar juntos después de esa clase, no tenía ninguna razón para no ir. Hablamos sobre la escuela y ese tipo de cosas, pero nada digno de mención. Sin embargo, ella me pidió que almorzáramos juntos nuevamente la semana siguiente. Se convirtió en un patrón, y no había exactamente una manera de empezar a decir que no de repente. Estaba bien, pero eso no significaba que perdiera la oportunidad de almorzar con cualquier otra persona esos días. En retrospectiva, supongo que ese era el punto. Un día en clase le pregunté a alguien si podía agregarlo en las redes sociales. Esto ocurrió delante de Marina, y vi cómo su cara se giró bruscamente hacia mí desde un par de asientos más allá. Fue una reacción tan abrupta que fue difícil ignorarla, y aún la recuerdo. Para cuando llegué a casa ese día, Marina me había enviado una solicitud de amistad. No teníamos amigos en común, no sé cómo supo mi apellido. Me sorprendió un poco, pero supongo que simplemente buscó en las páginas de redes sociales de la universidad y me encontró por ahí. Me dio una mala sensación, pero seguramente estaba bien. Ella terminó enviándome muchos mensajes y comentando en todo lo que publicaba. Me dije a mí mismo que solo era torpe, y nos hicimos amigos, aunque no cercanos. Había conocido a personas peores. Ella siempre me llevaba a almorzar después de nuestra clase compartida.
Pero aparte de eso, rara vez pasábamos tiempo juntos en persona. La veía por ahí a veces, pero nunca me esforcé por salir con ella. Así que principalmente nos comunicábamos en línea y nos veíamos en grupos. Coincidentemente, mi novia también se llamaba Marina. Esto era algo que claramente molestaba a Marina, no a mi novia, a quien le parecía lo menos interesante posible. Es un nombre común. Ella insinuaba ocasionalmente que quería que mi novia escogiera otro nombre. Bromeaba sobre que no le quedaba bien. Claramente, no le gustaba a mi novia en absoluto, y tenía una idea de por qué. A estas alturas era difícil ignorar que Marina comenzaba a insinuar que tenía un enamoramiento conmigo. Traté de no abordar el tema porque, ¿qué iba a decir? Nunca supe qué hacer cuando un amigo me hacía una proposición. Además, no estaba interesado en lo más mínimo. Incluso ignorando las cosas raras que hacía, Marina no era para nada mi tipo. Tendía a vestirse y actuar de una manera que oscilaba entre una ama de casa de los años 50 y uno de esos adultos que todavía están obsesionados con las princesas de Disney. Si puedes imaginarlo, las cosas tomaron un giro incómodo el día de nuestra última clase compartida del año. En lugar de pedirme que almorzáramos como solía hacer, Marina me preguntó si quería dar un paseo con ella. Una vez más, no sabía exactamente cómo negarme, así que accedí con un «está bien». Nuestro campus estaba bordeado por una gran extensión de bosque. Marina me llevó al bosque y los sonidos de nuestros compañeros de clase se desvanecieron poco a poco. Se sentó en un tronco y me uní a ella. Comenzó a hablar sobre cómo me iba a extrañar durante el verano. Traté de estar de acuerdo con ella, pero no quería estar allí, especialmente porque parecía casi al borde de las lágrimas. Traté de pensar en una excusa sobre tener planes con mi novia. Pero antes de que pudiera irme, Marina eligió besarme sin previo aviso. Fue incómodo, por decirlo menos, y salí de allí, contento de pensar que no la vería por un tiempo. Regresé a la universidad después del verano, mudándome a una casa con todos mis amigos. Sin entrar en detalles, hubo algunos problemas serios en mi grupo de amigos. Muchas discusiones triviales y preocupaciones. También rompí con mi novia al comienzo de ese año escolar, y básicamente todo el lío me hizo recontextualizar las cosas con Marina, porque de repente no parecían tan malas. Dicho esto, no quería estar a solas con ella. Hablábamos principalmente en línea, ya que ella seguía enviándome mensajes constantemente después de todo. Una ventaja de todo esto fue que comencé a salir con un chico, y Marina no estuvo muy contenta de escuchar esa noticia. Creo que había esperado poder acercarse después de que rompí con mi novia. Pero como dije antes, eso nunca iba a suceder. No hubo un gran intervalo entre mi ruptura y esta nueva relación, así que debe haber pensado que había perdido su oportunidad de estar conmigo. Aquí es donde la historia se pone mal. En ese momento yo era bastante activo en Tumblr, y ocasionalmente hablaba sobre mi vida, aunque principalmente reblogueaba fotos y cosas así. Estaba allí un día cuando ocurrió algo extraño. Uno de los blogs que seguía recibió una pregunta con algunas frases que reconocí. Me tomó un segundo darme cuenta de que habían sido tomadas de mi página de información, lo cual me dejó helado. Leí el mensaje con atención. Alguien estaba pidiendo a esta persona completamente al azar que analizara una sección de texto de mi página, preguntando su opinión sobre el tipo de persona que lo habría escrito. No puedo enfatizar lo perturbador que fue ver a la gente hablando de mí como si fuera un personaje de un libro que estaban tratando de estudiar. La respuesta fue básicamente, no lo sé, lo siento, pero lo importante fue que la pregunta no era anónima, estaba vinculada al blog de alguien. Obviamente quería saber quién había tomado un interés tan extraño en mí. Hasta donde sabía, nadie en la vida real, aparte de mi novio, conocía mi página. Bueno, no hay premios por adivinar quién estaba detrás de esto. Lo que encontré fue como un santuario. Ella estaba usando un nombre falso, pero reconocí a Marina en todo eso. Era una página cursi, toda en rojo y rosa. Había algunas publicaciones sobre sus intereses, pero la mayor parte del contenido se centraba en su principal interés, yo. La mayoría de las publicaciones eran sobre mí. Había relatos de cosas que había hecho recientemente. Me contó sobre tal y cual cosa, y fue a un club nocturno recientemente, etc. Así como referencias a cosas de hace tanto tiempo como desde que la conocía. Estaba claro que ella había estado vigilándome tanto en línea como fuera de línea, recopilando cada fragmento de información que podía reunir sobre mi vida y acumulándolos aquí.
en su colección. Esto era algo sacado directamente de la web profunda. Hablaba sobre cómo comíamos juntos y lo especiales que habían sido nuestras citas para ella, como si fuera algo más que conocidos comiendo después de clase. Hablaba sobre la vez que me había besado a la fuerza en el bosque, pero lo escribió como si hubiera sido mutuo. Citaba letras de mi canción favorita y hablaba sobre cómo siempre estaría allí para mí, sin importar quién más llegara a mi vida. Muchas referencias a amarme tal como soy, lo que respondió otro misterio sobre una carta de amor anónima que había recibido a principios de ese año con la misma redacción. Se puso peor. Había muchas publicaciones sobre mi novio también. Estas no eran tan amables. Eran viciosas, hablando de cómo él no me merecía, de que no sabía lo que tenía, y de que si ella estuviera conmigo, sentiría celos de cualquiera que se acercara a mí. Así que mi novio no había sido una persona celosa. Eso significaba que no me amaba, según ella. Era un mensaje lleno de ira y odio. Ahora, no me gustaba pensar en el tipo de persona que podría escribir de manera tan obsesiva, fijada en mí. Una cosa que no tenía sentido al principio era que el blog también hacía muchas referencias al mejor amigo de Marina, Steven. Ella nunca me había mencionado a esta persona. Sus publicaciones hablaban mucho de Stephen, de lo buen amigo que era, de cuánto se divertían juntos, de cómo él cuidaba de ella, etc. Estaba tratando de averiguar si era un amigo en línea cuando una publicación específica hizo que todo encajara. Ella había publicado una foto y la había subtitulado con algo como: Stephen me envió esto, sabía que me gustaría y me encanta. El problema era que la foto había sido tomada de mi propia página. Yo no se la había enviado. Ella la tomó de mi página y luego afirmó que este amigo ficticio suyo se la había compartido, porque en su mente había dividido mi identidad en dos personas. En su vida fantasiosa y desquiciada, yo era tanto el mejor amigo perfecto que también cuidaba de ella, como su alma gemela, que estaba destinado a estar con ella cuando finalmente superara a mi novio dulce, y a todas las chicas fáciles con las que pasaba el rato, sobre las que había hecho docenas de publicaciones quejándose. ¿A quién se estaba quejando? Oh, Marina tenía una audiencia. Había hecho preguntas abiertas sobre mí y sobre su relación conmigo, y recibía mensajes de sus seguidores, personas que tomaban lo que ella decía al pie de la letra. Vi a un montón de personas que estaban de acuerdo con esta acosadora, diciendo que mi novio no me merecía, y que estábamos destinados a romper pronto para que pudiera estar con Marina, la persona con la que claramente debería estar. Ella tenía esta versión falsa y de ficción de mi vida, lista para que todos compartieran su opinión, y ella se había presentado a sí misma como la heroína de esa historia. Retrocedí quizás un mes en el historial de esa página, y no miré todo lo que había allí. No era mucho, así que no estoy seguro de cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Le envié un mensaje a Marina confrontándola sobre el blog. Ella no dijo nada. No puedo enfatizar lo raro que fue encontrar páginas y páginas dedicadas a mí, con ella hablando de cómo estaba enamorada de mí y se aseguraría de que termináramos juntos, despreciando a mi novio y construyendo una vida fantasiosa con dos versiones diferentes de mí en ella, que claramente creía que eran reales. Y luego, actuar como si no hubiera pasado nada. Ella no dijo nada. No lo abordó, cambió de tema, incluso después de que lo planteé como si ni siquiera hubiera registrado lo que dije. Nunca he visto algo así. Por supuesto, ella borró la página, o al menos cambió el nombre y la escondió, por lo que nunca la encontré de nuevo. Pero eso no fue el final. No iba a pasar más tiempo con ella, pero aún estábamos juntos en las clases, y ella había comenzado a asustarme con lo que podría hacer a continuación. Soy una persona un poco paranoica y saber que alguien me estaba vigilando obsesivamente durante quién sabe cuánto tiempo me inquietaba mucho. Lo siguiente que intentó fue seducir a mi novio. Fue un intento absolutamente inútil que solo lo hizo sentir incómodo. Me lo contó de inmediato. ¿Cuál era su plan? ¿Esperaba decirme que él me había engañado y esperar a que rompiera con él? ¿Por qué iba a querer estar con ella después de eso? Cuando eso no funcionó, intentó coquetear con 3 de mis otros amigos, y ninguno de ellos mordió el anzuelo. Finalmente, terminó saliendo con uno de mis antiguos compañeros de casa por un tiempo, pero se aseguró de enviarme mensajes mientras estaban juntos, dejándome saber que preferiría estar conmigo. No, gracias.
Marina se aseguró de permanecer en mi vida todo el tiempo que estuve en la universidad. Hubo un momento en que intenté alejarme de ella, y terminó esparciendo rumores sobre mí y dañando una oportunidad profesional en la que había puesto mucho esfuerzo. No sé qué más hizo a mis espaldas, pero me hizo darme cuenta de que era más seguro dejarla pensar que formaba parte de mi vida mientras la ignoraba, en lugar de hacer algo que la hiciera enojar. Después de graduarme, Marina todavía quería pasar tiempo juntas, pero sabía que no tenía que hacerlo. Puse excusas sobre el trabajo, y apenas hablé con ella después de ese punto. Casi dejé de publicar en las redes sociales que sabía que ella conocía. Por supuesto, ella no se rindió tan fácilmente. Intentó iniciar conversaciones, me pedía que nos viéramos, intentos que generalmente ignoraba. No me gustaba pensar que todavía me estaba siguiendo en línea, pero probablemente lo hacía. No sé cómo, pero ocasionalmente hacía referencia a cosas que mencionaba en línea en algún lugar donde ella no debería haber sabido. La última vez que tuvimos una conversación real, me envió un mensaje de la nada. No habíamos hablado en meses, y no habíamos hablado de nada serio en mucho más tiempo. Pensar en esa conversación todavía me pone la piel de gallina, pero resumiré lo que ocurrió. Al principio me hizo algunas preguntas sobre cuánto tiempo había sabido que era gay. Le conté algunas cosas básicas, el tipo de cosas que le diría a cualquiera que preguntara, pero luego cambió de tema. Empezó a hablar sobre cómo me sentiría acerca de ella si fuera un chico, sobre querer ser un chico para mí. Los mensajes rápidamente se volvieron raros. Entró en muchos detalles sobre las fantasías que tenía de los dos juntos. De nuevo, no éramos amigas en ese momento. Nunca habíamos sido muy cercanas, al menos no desde mi perspectiva, y apenas habíamos hablado en años. No puedo imaginar enviar mensajes como esos ni siquiera a una amiga cercana, mucho menos a alguien que apenas te conoce. Intenté decirle que no me viniera con esas tonterías, pero ella decidió cambiar de táctica. Envió fotos de ella misma, seguidas de un montón de mensajes, tal vez 4 o 5 por minuto, demasiado rápido para que pudiera responder antes de que llegara el siguiente. Básicamente, me estaba repitiendo lo que le había contado sobre mí misma y mi pasado unas horas antes. Me estaba contando estas cosas como si le hubieran pasado a ella. Estaba interpretando mi papel. La peor parte era que parecía creer que era real, incluso cuando me estaba citando palabra por palabra. Las cosas que le había contado solo unas horas antes ahora eran su vida. Era como si estuviera tratando de absorber mi historia, de apropiarse de mi vida, de hacer que mi vida fuera parte de la suya. Sí, no volví a hablar con ella después de eso. Ignoré los futuros intentos que hizo para hablar conmigo, y eventualmente la eliminé silenciosamente de mis redes sociales inactivas, que eran su única forma real de contactarme. Realmente pensé que finalmente podría superarlo. Hace unos días me envió una solicitud de amistad. Ahí está, sin responder, porque sé que si la elimino solo enviará otra. Marina y yo nos conocimos hace casi 12 años. Esta historia es solo lo más destacado, y aún así, es solo lo que sé con certeza. Sé que muchas cosas sucedieron a mis espaldas. Crecí con padres que eran personas razonables y amorosas, pero que también eran más que un poco paranoicos cuando se trataba de Internet. Cualquier cosa que permitiera la comunicación anónima en cualquier forma estaba prohibida sin discusión en la casa. Incluso Club Penguin no estaba permitido porque podías chatear en él. Naturalmente, cuando obtuve mi primera laptop a los 12 años, que era una porquería, solo la conseguí por la tarea, lo primero que hice fue empezar a tratar de hablar con gente en línea. No me metía en salas de chat ni nada por el estilo porque las advertencias de mis padres aún resonaban en mí, pero tampoco evitaba el contacto. Terminé creando una cuenta en DeviantArt. Lo sé, es cringe, donde no publicaba mucho porque me faltaba talento artístico. A pesar de esto, sin embargo, fui contactada por mensaje privado por un chico al que llamaré Joker, porque su foto de perfil era del Joker. Eso debería haber sido una señal de advertencia en sí misma, honestamente. Joker simplemente empezó a hablarme de la nada. Creo que había comentado en una de sus obras o algo así, y él se puso en contacto para agradecerme por mis amables palabras. Comenzamos a hablar y resultó que teníamos muchos intereses en común. Jugábamos algunos de los mismos juegos, nos gustaban algunas de las mismas caricaturas.
Parecía un chico realmente agradable. Creo que fue quizás 1 o 2 semanas después cuando ocurrió la primera cosa incómoda, aunque en ese momento no pensé mucho en ello. Los dos compartíamos una visión algo misantrópica del mundo, por lo que había muchas bromas oscuras entre nosotros. Aproximadamente 1 semana después de que comenzamos a intercambiar mensajes, él menciona casualmente que pensaba que el mundo estaría mejor sin él. Puse una carita triste y le aseguré que no era así, ya que realmente me gustaba hablar con él. No dijo nada más al respecto, así que asumí que eso era todo. No lo era. Joker hablaba de esto mucho. Sus comentarios al respecto rápidamente se transformaron de simples observaciones a largos y gráficos discursos sobre cuánto se odiaba a sí mismo, quería morir, y cuál sería el mejor método para hacerlo. Pasé horas hablando con él a través del chat, aterrada de que un día no podría hacer lo suficiente y realmente lo haría. Sus mensajes empezaron a volverse inquietantes de una manera diferente. Comenzó a decirme lo agradecido que estaba conmigo, cómo nadie se había preocupado por él tanto como yo, lo importante que yo era para él, cómo no podía vivir sin mí, cómo moriría si alguna vez me perdiera. Estaba obsesionado. Bueno, un día, un par de meses después, mi laptop se rompió. No fue tan grave, pero aún tomó un par de días antes de que todo volviera a funcionar correctamente. Inicié sesión en DeviantArt para encontrar docenas de mensajes, todos de Joker. Comenzaban de manera bastante normal, pero rápidamente se volvieron frenéticos después de que no respondí. El último mensaje que había enviado era algo así como: "No puedo soportarlo más", seguido de un enlace a una imagen. La imagen era de él haciéndose daño. Estaba horrorizada y le respondí rápidamente, aterrada de haber perdido a un amigo, y él respondió: "Pensé que te había perdido", dijo. "Pensé que me habías dejado. No pude soportar el dolor sin ti. No me vuelvas a hacer eso". Le dije que no lo haría y él pareció aliviado. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí y llegó un punto en el que prácticamente todas nuestras conversaciones consistían en él profesando su obsesión conmigo, amenazando con hacerse daño o ambos. El estrés me mantenía despierta por la noche. Estaba aterrada de que algún día, pronto, abriría el chat y no vería nada. Estaba absolutamente convencida de que era mi trabajo mantener a este chico con vida y que estaba fallando miserablemente en ello. Joker seguía escalando hasta que un día, casi un año después, finalmente dijo algo que me asustó tanto que lo dejé. Joker comenzó a hablar sobre cómo yo era la última persona buena que quedaba en este miserable planeta y cosas así. Hablaba en términos poéticos sobre cuánto quería hacerlo, y luego dijo que finalmente había encontrado una manera de ser verdaderamente feliz. Dijo que la única manera en que alguna vez encontraría la felicidad sería haciendo esto y llevándome con él. De esa manera, siempre estaríamos juntos, libres del cruel peso del mundo. Empezó a describir en detalle cómo lo haría. Muchas de sus descripciones involucraban sacar mi corazón y luego abrazarlo contra su pecho mientras se acostaba a mi lado al quitarse la vida. Estaba tan aterrada que hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, y eliminé esa cuenta. Durante años después de ese incidente, no hablé con nadie en línea. Incluso hoy en día, en realidad, todavía hay una sensación persistente de temor cuando se trata de la interacción en línea. Hace unos años, más bien hace 10 años, solía visitar sitios web extraños. Tenía mucho tiempo libre porque no practicaba deportes ni tampoco me ofrecía como voluntario en nada en la escuela secundaria. Le dije a mi amigo Mark que empezaba a aburrirme. Honestamente me aburría con lo que estaba experimentando en estos sitios web. Me dijo que debería ir a la Deep Web. Él solía entrar en la Deep Web, pero nunca encontraba nada. Así que decidí buscar más cosas, un poco más a fondo. Busqué durante horas todos los días durante unos 2 meses y medio, pero aún no encontraba nada que no hubiera visto ya. Se lo conté a Mark y, por supuesto, me dijo que visitara la Dark Web. Cuando entré en la Dark Web, vi salas de chat, todas con diferentes nombres. Me encontré con una llamada I como enojo, todo en mayúsculas. Entré en el chat, pero antes de ingresar al chat en vivo te asignan un número. El mío fue P34. Confirmé mi número y dentro había cientos de personas. Los comentarios llegaban rápidamente y al principio no entendía lo que estaba pasando. La pantalla estaba en negro.
Luego apareció un nombre en la pantalla que decía Mr. Wiggles. Los comentarios se detuvieron de inmediato y una voz sonó en mis altavoces. Bienvenido, P-34. Luego su nombre desapareció de la pantalla. Los comentarios continuaron y todos me daban la bienvenida. Pasaron unos minutos y apareció una cuenta regresiva desde 10 en la pantalla, y el chat se volvió loco. Cuando llegó al número 1, la pantalla mostró lo que parecía ser la vista de una cámara que observaba a alguien en lo que parecía ser su casa. Me quedé viendo esto durante 20 minutos y no pasó nada, así que apagué mi computadora. Al día siguiente fui a la escuela. Tuve un día normal y luego fui a Walmart. Después, decidí volver al mismo chat de antes. Confirmé mi número P-34, y nuevamente había cientos de personas comentando. Mr. Wiggles apareció, y como antes, los comentarios se detuvieron. En la pantalla decía, no hay nuevos miembros esta noche. Luego comenzó la cuenta regresiva de nuevo y todos en el chat empezaron a volverse locos. La cuenta regresiva terminó y luego mostraba la vista desde una cámara otra vez, pero esta vez estaba afuera de una escuela, mi escuela de ese día. En ese momento estaba intrigado. No podía decir si estaba enfocada en una persona en particular o simplemente observaba la escuela. Después de 30 minutos viendo el video, sonó la campana de nuestra escuela y todos empezaron a salir mientras la persona que grababa estaba posicionada al otro lado de la calle, en un coche. Una vez que todos salieron, la persona salió del coche y comenzó a seguir a un grupo de chicos. Todos comenzaron a separarse y la persona que grababa empezó a seguir a alguien. Era mi amigo Mark. Tenía que estar al menos a unos 30 metros detrás de él. Empecé a llamar a Mark, pero no contestaba. Seguí llamándolo mientras veía el video, pero nada. La persona lo siguió hasta su casa y se quedó afuera unos minutos. Finalmente el hombre detrás de la cámara dijo, «No hay padres en casa», y comenzó a caminar hacia la casa de Mark. Tocó el timbre y esperó mientras seguía grabando. Pasaron unos segundos y Mark abrió la puerta. Parecía confundido y el hombre dijo, Yo soy Silly. Mark parecía asustado. La cámara se apagó y todos en el chat se fueron, así que yo también. Llamé al teléfono de la casa de Mark en lugar de a su celular, y contestó su madre. Pregunté por Mark y ella dijo que pensaba que estaba conmigo. Entré en pánico. Luego recibí una notificación en mi teléfono de mi cuenta de Gmail. Decía que el remitente era Mr. Wiggles. El mensaje decía, «Me estoy acercando P-34. Mark dice hola». Estaba en shock y no sabía qué hacer, así que llamé a la policía. No hicieron nada al respecto porque el correo electrónico desapareció. No he vuelto a entrar en la dark web desde entonces, y nadie ha visto a Mark hasta el día de hoy. Todavía recibo mensajes con fotos mías en lugares al azar, junto con el mismo mensaje escrito que dice, «Puede pasar en cualquier momento». Honestamente desearía nunca haber entrado en la dark web. He trabajado como programador para una empresa de ciberseguridad durante más de una década. Nuestra empresa es una de las más respetadas en el país, contratada regularmente por agencias gubernamentales, la policía e incluso algunas ramas del ejército. Nuestro trabajo es tan variado como complejo, desde la protección de redes críticas hasta la caza de delincuentes en los rincones más oscuros de la Deep Web. A lo largo de los años, he desarrollado una especie de armadura emocional, necesaria para lidiar con las cosas que veo a diario. Pero hay un caso en particular que, a pesar del tiempo que ha pasado, todavía me quita el sueño. Un caso que nunca logré resolver completamente y que, en retrospectiva, me mostró que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier fantasía. Era un martes cuando me asignaron el caso. Recuerdo que era uno de esos días en los que todo parece marchar con normalidad, en los que la rutina se siente casi reconfortante. Estaba finalizando una revisión de seguridad para una empresa farmacéutica cuando mi jefe se acercó a mi escritorio. Con una expresión seria, me entregó una carpeta y me dijo que necesitaban que echara un vistazo a algo que había surgido en la Deep Web. No era raro que nos llegaran este tipo de solicitudes. La Deep Web es un lugar donde la actividad ilegal prolifera, y siempre hay algo oscuro esperando ser descubierto. La carpeta contenía poca información inicial.
Se trataba de una alerta sobre un aumento en la circulación de información robada. Este tipo de trabajo solía ser tedioso pero necesario, implicando horas de buceo a través de bases de datos encriptadas, analizando patrones de tráfico y rastreando IPs enmascaradas. Mi tarea era simple en teoría: rastrear la fuente de la información robada y, si era posible, identificar a los responsables. Estaba acostumbrado a este tipo de desafíos y, aunque el trabajo podía ser arduo, me proporcionaba una satisfacción peculiar desentrañar estos misterios. Comencé mi investigación de la manera habitual, configurando herramientas que me permitieran navegar por la Deep Web de manera segura, protegiendo mi identidad y asegurándome de que mis rastros digitales fueran imposibles de seguir. La Deep Web, para aquellos que no están familiarizados, es un vasto mar de contenido que no está indexado por los motores de búsqueda comunes. Es un lugar donde la privacidad y el anonimato son la norma, lo que lo convierte en un refugio para actividades ilegales, venta de drogas, tráfico de armas y, por supuesto, intercambio de datos robados. Pasé varias horas revisando foros clandestinos, sitios de mercado negro y bases de datos que solo se pueden acceder con enlaces directos. Era un trabajo meticuloso que requería paciencia. En ocasiones me encontraba con enlaces que me llevaban a callejones sin salida, pero la clave en este tipo de investigaciones es seguir intentándolo, porque eventualmente se encuentra algo. Y así fue después de horas de trabajo, que me topé con un anuncio que me llamó la atención. No era tanto el contenido del anuncio en sí, sino las imágenes que lo acompañaban. Eran fotos de lugares que me resultaban extrañamente familiares, aunque no podía precisar por qué. El anuncio parecía ser una especie de publicidad, aunque el producto o servicio que ofrecía no estaba claro. Las imágenes mostraban lugares que reconocía vagamente, como si los hubiera visto alguna vez en la periferia de mi vida diaria. Decidí hacer clic, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. No esperaba encontrar nada relevante para el caso que estaba investigando, pero algo en esas imágenes me decía que debía seguir esa pista. El enlace me llevó a un foro cerrado, uno de esos lugares en la Deep Web donde solo puedes entrar si tienes una invitación. Estos foros son conocidos por ser puntos de encuentro para todo tipo de individuos, desde hackers hasta informantes del gobierno, pasando por criminales que buscan un lugar donde intercambiar información sin ser detectados. Usé uno de mis alias habituales, un nombre genérico que había creado años atrás y que utilizaba para este tipo de investigaciones. No esperaba mucho, tal vez solo recopilar algo de información adicional antes de desconectarme por el día. Para mi sorpresa, en cuestión de minutos recibí un mensaje directo. El remitente utilizaba un nombre de usuario compuesto por un conjunto aleatorio de letras y números, algo bastante común en la Deep Web. El mensaje, sin embargo, no era lo que esperaba. No era una respuesta típica ni un intento de venta de datos robados. En lugar de eso, el mensaje era breve pero inquietante. Sé que estás buscando algo. Te puedo ayudar, pero necesitas escucharme. Al principio pensé que era una broma o tal vez un intento de phishing. No sería la primera vez que alguien intenta manipular o engañar a un investigador para obtener información. Respondí con cautela, preguntando quién era y qué sabía. La respuesta fue inmediata y perturbadora. Conozco más sobre las operaciones de la policía y el gobierno de lo que tú jamás podrías imaginar. Información que ni siquiera tú podrías descubrir. Esto me hizo fruncir el ceño. Mi instinto me decía que podría ser alguien que simplemente estaba intentando asustarme, o presumir de conocimientos que no tenía. Este tipo de fanfarronadas eran comunes en los círculos en los que me movía durante mis investigaciones. Decidí responder con sarcasmo, como hacía habitualmente con este tipo de usuarios. Claro, seguro que sí. ¿Qué más sabes, maestro del universo? Esperaba que esto terminara la conversación, o al menos que me llevara a una cadena de mensajes en la que pudiera exponer al mentiroso de turno. Sin embargo, el usuario no tomó el anzuelo. En lugar de continuar la conversación, me envió un último mensaje que me dejó helado. No me subestimes. Y luego, la conversación terminó abruptamente. Sentí una especie de desconcierto, pero también un impulso de dejarlo pasar. Después de todo, en mi línea de trabajo, uno se topa con todo tipo de personas extrañas. Archivé el chat en mi carpeta de casos abiertos y decidí no darle más vueltas. Había terminado mi investigación inicial y ya era tarde, así que cerré todo y me fui a casa. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes.
El caso que había estado investigando se cerró, aunque nunca llegamos a encontrar una fuente clara de la información robada. Era frustrante, pero a veces en ciberseguridad, los caminos se enfrían y no siempre se obtiene la resolución deseada. Sin embargo, lo que me había desconcertado sobre la conversación que tuve en la Deep Web se fue desvaneciendo lentamente en mi mente, hasta que casi lo olvidé por completo. Fue aproximadamente un mes después cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Un día, mientras estaba trabajando en otro caso, uno de mis colegas mencionó algo sobre unos mensajes raros que habían aparecido en su computadora. No le presté mucha atención al principio. Después de todo, los errores de software y los mensajes extraños son algo relativamente común en nuestra línea de trabajo. Pero cuando más personas comenzaron a reportar lo mismo, mi curiosidad se despertó. Fui a revisar uno de los ordenadores afectados y lo que vi me hizo sentir un escalofrío. En la pantalla había una serie de coordenadas presentadas en una línea de código que parpadeaba de manera intermitente. No parecía ser un virus ni un malware conocido. Las coordenadas estaban escritas en un formato simple, como si alguien las hubiera ingresado manualmente. Revisé los registros del sistema, pero no había nada inusual en los accesos recientes, ni ninguna señal de una intrusión externa. Era como si las coordenadas hubieran aparecido de la nada. Mi primer instinto fue tratar de descifrar el significado de esas coordenadas. Al introducirlas en un mapa, descubrí que apuntaban a lugares específicos, la mayoría de ellos ubicados en áreas remotas y rurales. Decidí compartir esta información con la policía, aunque en ese momento, muchos de nosotros en la oficina pensábamos que probablemente era algún tipo de broma o un error del sistema. La policía, sin embargo, decidió investigar, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Lo que descubrieron en esos lugares era perturbador. Cada una de las coordenadas correspondía a la ubicación de un asesinato no resuelto, ocurrido años atrás. Estos eran casos fríos, archivados, en su mayoría olvidados, en los que las víctimas habían desaparecido y nunca se encontraron sus cuerpos. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. Empezaron a surgir teorías, algunas más descabelladas que otras, pero lo que quedó claro es que alguien con acceso a información altamente confidencial estaba involucrado. La atmósfera en la oficina se volvió tensa. Cada día traía nuevas preguntas, pero pocas respuestas. Nadie sabía si habíamos sido hackeados, si era una filtración interna, o si algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Intentamos rastrear el origen de los mensajes, pero nos topamos con callejones sin salida una y otra vez. Era como si estuviéramos luchando contra una sombra, algo que siempre estaba un paso adelante. Un par de semanas después, justo cuando las cosas comenzaban a calmarse, ocurrió algo que hizo que todo se volviera aún más inquietante. Una mañana, encendí mi computadora y, al igual que antes, apareció un mensaje, pero esta vez no era solo una cadena de coordenadas sin contexto. Esta vez, el mensaje estaba dirigido específicamente a mí. Has sido elegido para saber la verdad. Aquí están las coordenadas que cambiarán todo. El mensaje contenía un nuevo conjunto de coordenadas, diferentes de las anteriores, pero ubicadas cerca de las primeras. Mi corazón se aceleró. No había compartido mis sospechas con nadie, pero una parte de mí sabía que esto estaba relacionado con la conversación que tuve en la Deep Web semanas antes. Sin perder tiempo, informé a las autoridades. Lo que encontraron en esos nuevos lugares fue algo que nadie esperaba. Las coordenadas apuntaban a búnkers ocultos, construidos décadas atrás, probablemente durante la Guerra Fría. Estos búnkers, sin embargo, no estaban vacíos. Dentro encontraron personas vivas, pero apenas. Eran inmigrantes, familias enteras que habían sido mantenidas en condiciones infrahumanas, al borde de la muerte por desnutrición. Entre ellos había varios niños, esqueléticos, apenas conscientes. Las imágenes de esos pobres desdichados fueron demasiado para muchos de nosotros, tanto que algunos de mis compañeros tuvieron que tomarse un tiempo fuera para lidiar con lo que habíamos descubierto. El descubrimiento sacudió al país entero. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia, y pronto todos estaban hablando de los búnkers, de las personas que habían sido encontradas allí, y de cómo nadie parecía saber cómo habían terminado en esos lugares. Se inició una investigación a gran escala, y las teorías comenzaron a circular rápidamente.
Una de las teorías más perturbadoras, aunque no confirmada, sugería que elementos corruptos dentro del gobierno habían utilizado esos búnkers para deshacerse de personas indeseadas, particularmente inmigrantes. La mera posibilidad de que algo así pudiera ser cierto me aterrorizaba. Sin embargo, lo que más me atormenta es que nunca supe quién era esa persona que me envió las coordenadas. Intenté rastrear el origen de los mensajes. Investigué cada rincón de la Deep Web en busca de pistas, pero fue inútil. Era como si el remitente hubiera desaparecido sin dejar rastro, borrado de la existencia. ¿Era un exmiembro del gobierno que intentaba redimirse? ¿Alguien que había tropezado con un secreto demasiado grande para manejarlo solo? Nunca lo sabré, y esa incertidumbre es lo que más me atormenta. Me encuentro pensando en esa conversación casi todas las noches. Me pregunto qué habría pasado si no hubiera ignorado sus advertencias, si hubiera tomado en serio lo que me dijo desde el principio. Siento una mezcla de agradecimiento y culpa. Agradecimiento porque, gracias a esa persona, se salvaron vidas, y culpa porque no supe reconocer la importancia de lo que me estaba diciendo en su momento. Ahora, cuando cierro los ojos, veo los rostros de esas personas en los búnkers. Veo los ojos hundidos de los niños, la desesperación en sus miradas, y me pregunto cuántos más habrían muerto si no hubiéramos encontrado esas coordenadas. Y aunque nunca sabré quién era esa persona, si alguna vez llega a escuchar esta historia, quiero que sepa que le estoy eternamente agradecido. Gracias por salvar a esas personas y, por favor, acepta mis disculpas por no haber confiado en ti desde el principio. En el mundo en el que trabajo, la desconfianza es una segunda naturaleza, una necesidad para sobrevivir. Pero a veces, en los lugares más oscuros, encontramos la luz en formas inesperadas. Esta historia es prueba de ello, y aunque todavía no puedo descansar en paz, al menos sé que, de alguna manera, hicimos lo correcto.